Vaya. Buenas, ¿qué tal? Estamos con Samuel Gil de JM Ventures y de la newsletter Suma Positiva, que ya está a punto de superar los... ¿Cuántos usuarios lo decías esta mañana, no? Había casi 13.000, ¿puede ser? 12.000. 12.000, que es una Sí, bestialidad. Yo llevo desde octubre y tengo 1.300 personas. bueno, está muy Y bien. sí, bueno, está muy bien, pero lo mío son marketplaces y lo tuyo es bastante más amplio. Ujú. Pues nada, quería entrevistarte sobre varios aspectos de tu día a día y también sobre algunos de los proyectos de e-commerce en los que estáis invirtiendo desde tu fondo. Pero bueno, lo primero es que te hemos conocido en Twitter, eres Twitter Star, entre comillas. Tienes más de 17.000 seguidores y todo el mundo siempre dice que, ostras, que Twitter está lleno de haters y que está harto de Twitter y tal. ¿Qué es lo que te ha traído a ti a nivel positivo Twitter? A ver, yo creo que es que la experiencia en Twitter depende completamente de la gente a la que tú sigues, ¿no? Entonces, Ujú. yo no sigo mucha gente que hable de política, no sigo apenas pues temas de actualidad, etcétera. Entonces, yo sigo mucha gente pues que habla de temas que me interesan, ¿no? Ujú. Y la verdad que para mí es increíble, ¿no? Yo siempre bromeo que si a mí alguna vez Twitter me pidiera, no sé, 100 euros al mes, pues seguramente los pagaría por la cantidad de valor que extraigo, ¿no? De conocer gente, aprender sobre temas. O sea, para mí es una red fantástica, la verdad. Sí, sí, yo opino lo mismo. De hecho, depende mucho el contenido y la calidad del mismo de quién sigas y Sí. también de las palabras silenciadas, que eso, madre de Dios, cuando lo sacaron fue, venga, voy a empezar a meter aquí cosas de fútbol, política y tal, y fuera, fuera. Total. Es un pelín triste lo que voy a decir, pero muchas veces también las respuestas a los tweets conviene muchas veces no responder demasiado, ¿no? Porque en cuanto empiezas a discutir un poco de un tema, al final con la limitación de caracteres y tal, Mm. es difícil hacer argumentos así muy elaborados y enseguida la gente se enroca un poco en sus posiciones y al final Eh, sobre todo muchas veces con gente, y esto es curioso, ¿no? Muchas veces gente que no conoces o gente con muy poquitos seguidores son súper agresivos muchas veces en las respuestas, ¿no? Que no te esperarías, ¿no? Dices, oye, que yo no te conozco de nada ni te he hecho Sí, nada sí. hasta donde yo sé, ¿no? Porque te pones así conmigo. Mm. Entonces eso le he aprendido un poquito también de intentar no entrar, como se dice vulgarmente, al trapo demasiado, ¿no? Ujú. Y utilizarlo más para difundir temas y tal, aunque es una pena, ¿no? Porque también es bonito, la verdad, intercambiar ideas y tal. Sí, lo que pasa es que yo creo que Twitter la gente no se lo toma como lo de intercambiar ideas, ¿eh? O sea, si alguien te discute es para decirte, no, no, es que es tonto, yo tengo razón y ya. Y claro, Eso eso es. es que eso no es un intercambio de ideas. Yo hay muchas veces que ya, o cuando no entienden una broma o así, digo, mira, me he aprendido con los años también a no contestar y calladito se está más guapo muchas veces, te quitas de ciertos problemas. Actualmente estás de inversor en JME, en compañías que están en el early stage, al principio de todo, ¿no? Eso es. Pero tu carrera empezó como muy apartado, ¿no? Eso. O sea, empezaste en Iberdrola y ¿qué hacías en Iberdrola? Bueno, de hecho, antes de Iberdrola estuve 4 o 5 años en Accenture haciendo consultoría tecnológica, Consultoría. integración de Ujú, sistemas y tal, ujú, y picando mi código y tal. O sea, muy bien. La verdad que lo pasé fenomenal. Hice, pues algunos de mis mejores amigos de ahora son de ahí. Conocí a mi mujer, a la que es mi mujer allí. O sea, fue una etapa fantástica. Viajé. La verdad que la mala imagen que tiene mucha gente de la consultoría, en mi caso particular, no se cumplió para nada, ¿no? Y es que al final yo creo que depende totalmente un poco de los proyectos que caigas y demás, ¿no? Y en mi caso, ya te digo, fue una ujú, etapa buenísima, pero bueno, soy un poco culo inquieto y curioso y me gusta aprender y hacer cosas nuevas. Y efectivamente, pues al tiempo me surgió la oportunidad de pasar a Iberdrola un tema de mercados eléctricos, o sea, un cambio, la verdad que ujú, bastante importante. Y ahí me tiré otra temporadita de 4 años aproximadamente, 4 o 5 años también. ujú, Y desde 2014 es desde que estoy haciendo ya venture aquí en JM. ujú. Y cuando pasaste a inversor, ¿qué motivación tuviste para hacerlo? O sea, ¿es por el culo inquieto o es porque una serie de gente te convenció barra engaño, como a veces pasa, y te meten ahí dentro? No, la verdad que ha sido un proceso de descubrimiento poco a poco, ¿no? Yo les digo, yo soy ingeniero teleco, ¿no? A mí me gustaba siempre el mundillo de la tecnología. Ujú, Un poco, pues fruto de eso, empecé a trabajar en consultoría, que son, por un lado, de las pocas empresas que ofrecen trabajo a recién titulados y luego además era una cosa pues, relativamente interesante, vinculada un poco
proyecto de fin de carrera, etcétera. Luego entré en el mundo de las finanzas, pero en ese mundo más de mercados, incluso lo que yo me dedicaba, sin entrar en cosas muy técnicas, era temas de derivados, hay mucho tema ahí de simulaciones de matemáticas, de modelos, de programación incluso, que es un poco por el ángulo en el que yo entré en ese mundillo. Pero yo rápidamente me di cuenta que a mí lo que me gustaba era invertir en empresas, ¿no? Más que en commodities, ¿no? Que es lo que yo decía en Iberdrola, más que en materias primas, ¿no? Cuyo valor pues se determina meramente por oferta y demanda, ¿no? Por así decirlo. Pues a mí me gustaba mucho más invertir en empresas, entender qué problemas solucionaban, cómo era el producto, cómo era el equipo, esa parte mucho más humana, ¿no? Entonces, pues descubrí un poco el mundillo del venture, ¿no? Que combinaba ese tema, ¿no? De por un lado tecnología, por otro lado invertir en empresas y luego ya muy diferente, ¿no? De la inversión en bolsa es realmente pues estar muy cerca de los emprendedores, de los gestores, etcétera, y la verdad que me llamó muchísimo la atención. Porque Y ahí la aparte, verdad... sí, perdona. No, te iba a decir que fue en su día, fue una decisión bastante arriesgada en ese sentido de que yo tenía una carrera pues cómoda, pues, en una empresa como Iberdrola, ¿no? Seguridad laboral, no, lo siguiente, y arriesgué un poco porque me fui, antes de estar en JM, estuve en otro fondo más pequeñito que se llama Faraday, y la verdad que eso en términos de condiciones laborales, de seguridad y tal, pues tuve que arriesgar un poco y la verdad que luego, pues como pasa a veces que arriesgas, pues a veces luego tienes suerte, la suerte que se necesita en la vida para tantas cosas, pues me sonrió y luego pues me ha ido yendo más o menos bien. Oye, la dinámica es muy distinta de una gran consultora. O sea, un Accenture yo me lo tomo como algo, bueno, un día a día loquísimo, muchas horas, mucho estrés. ¿Es lo mismo en un fondo de inversión? No, hay una diferencia radical, yo diría, lo comentaba justo ahora de una reunión que venía, es que yo aquí en JME tengo un control muy grande de mi agenda, ¿no? En ese sentido, yo puedo trabajar más o menos obviamente, ¿no? Todo en la vida siempre hay limitaciones y tal, pero yo tengo mucho control de en qué trabajar, cuándo trabajar, lo cual eso me produce una felicidad enorme, ¿no? Mientras que cuando estás en una consultora, pues tienes un cliente, unos plazos, eres más esclavo en ese sentido, ¿no? De los plazos y del trabajo. Mientras que aquí es mucho más abierto en ese sentido, para bien y para mal, ¿no? Que siempre me pregunta mucha gente recién titulados, ¿no? Se interesan por este mundillo. Y también les digo que quizás este mundillo no es el mejor para un recién titulado, precisamente por eso, por lo desestructurado que es, ¿no? Muchas veces aquí no vas a tener nadie que te diga qué es lo que tienes que hacer, sino que tú por tus propios medios pues tienes que buscarte un poco las habichuelas, ¿no? Y eso, pues cuando eres muy, muy junior no es tampoco muy obvio a veces. En la consultora te haces más el bootcamp o el máster y de ahí saltas al trampolín a algo más a largo término, ¿no? Digamos, donde te permita también ver a los críos por la tarde y tal, que eso en una consultoría es complicado. Claro, aquí lo bonito es que yo he llegado a un equilibrio en el cual me hace muy feliz. No soy una persona de 9 a 5, de 9 a 7, de 9 a 11, lo que sea, y otra persona, ¿no? Yo soy la misma persona. O sea, tengo un mix muy grande entre mi vida personal y mi vida profesional. ¿Eso qué significa? Pues que si un día me apetece irme a las 5 porque tengo que ir a buscar a mi hija al cole, lo hago. Porque luego a las 12, si me tengo que estar leyendo unos contratos, lo voy a hacer, porque no me cuesta trabajo, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, la verdad que pues muy agradecido, ¿no? Y muy feliz. Eso me ha dejado tocadísimo. O sea, tienes hijos y a las 12 de la noche estás despierto todavía. Bueno, me he tirado un poco el farol. La realidad es que a las 10 más bien estoy ya Vale. intentando ver un capítulo de una serie, a los 10 minutos me he quedado ya totalmente dormido. Vale. No, te iba a decir que café tomas porque, vamos, lo necesitamos mi mujer y yo. Normalmente a las 9 va la cosa de capa caída y ya leer cuesta. Y desde el principio decidiste, ¿te orientaste a invertir en tiendas online o es algo que descartabas desde un inicio? ¿O te han ido viniendo de forma pasiva? Pues mira, nosotros somos generalistas en el fondo, lo cual quiere decir que no tenemos temas o focos o sectores en los cuales nos concentramos. Dejamos un poco, creemos muy firmemente que los emprendedores son mucho mejores que nosotros a la hora de detectar oportunidades, espacios en blanco en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fruto de esa aleatoriedad, si quieres, pues en el tiempo hemos invertido en algunas compañías de e-commerce. No muchas, porque el e-commerce y el capital riesgo, fíjate, no te creas que tiene un encaje muchas veces muy obvio, ¿no? Y obviamente, pues, yo qué sé, tienes monstruos, ¿no? De compañías históricas y Amazon, obviamente, pues son compañías de e-commerce, ¿no? Y para sus inversores han sido súper
súper exitoso incluso en España, ¿no? Privalia o Ujú. muchas otras. Pero no es una inversión muy obvia muchas veces para un VC. Entonces, nosotros a lo largo del tiempo hemos visto compañías, en alguna incluso hemos querido invertir y al final, pues por lo que fuera, la operación se fue al garete. Y luego, por ejemplo, hemos invertido en marcas nativas digitales, Ujú. invertimos en Muroexe hace ya unos Ujú. cuantos años Muy y cracks. ahora hemos invertido también ahora en Java, que como conoces es un agregador de Ujú. vendedores en el marketplace de Amazon. Y luego también un poco más, es un mix entre fintech y e-commerce, pero somos inversores en Ritmo, que es una compañía que da financiación no dilutiva pues eso, ¿no? A vendedores, a compañías de e-commerce, fundamentalmente. Te Sí. diría que son ahora los proyectos, y joder, espero no olvidarme de alguno que luego se me enfaden, los proyectos que tenemos relacionados con el mundo del e-commerce. No es Raimundo, ¿no? Creo que me escribió la semana Rai, sí. pasada. Vale, 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 sí. Que es curioso porque esto, por ejemplo, en Estados Unidos lleva años haciéndose el dar microcréditos o pasta para el cash flow a emprendedores y de hecho el propio Amazon tiene una división para dar dinero, créditos Uh-huh. a los sellers y en España no se estaba haciendo. Es curioso Uh-huh. como no ha llegado todavía aquí cuando los problemas en el fondo son los mismos, que son los pagos a 15, 30, 90 días muchas veces si necesitas dinero para invertir y tal. Y lo de Java también es curioso que no haya llegado antes, porque bueno, con la cantidad de pasta que se está levantando en otros Sí. mercados, o sea, Thrasio, SellerX, por ejemplo, que les entrevisto la semana que viene, Thrasio ya es unicornio, creo que está en 4 billones. Uh-huh. SellerX no te sabría decir, pero es curioso como aquí siempre llega todo lo último. Y luego nos vendemos como Barcelona es el Silicon Valley de España o Málaga Valley y tal, pero ¿estamos realmente tan a años luz de Estados Unidos o de Alemania? A ver, yo te diría que depende, ¿no? Y aquí probablemente en estas categorías que tú dices hemos sido followers, pero en otras Uh no -huh. necesariamente, ¿no? Pero claro, es indudable que pues, el ecosistema de aquí de España pues, es mucho más inmaduro que en otros lados, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces pues, nos inspiramos en lo que ocurre. Pero vamos, me parece, yo he cambiado a lo largo del tiempo, la verdad que he cambiado bastante de opinión con respecto a los llamados un poco despectivamente copycats, ¿no? Uh -huh. Muchas veces se les mira o se les miraba un poco así como un poco de ciudadanos de segunda, entre comillas, y con el tiempo he llegado a apreciarlos, la verdad, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De si algo está funcionando en otro sitio, pues tiene todo el sentido probar si eso funciona en otras geografías y me parece que es una manera bastante obvia y bastante acertada de hacer innovación también. Uh -huh. ¿Nos puedes hablar de alguna de estas compañías de tecnología en las que has invertido últimamente? Por ejemplo, bueno, hemos visto temas de longevidad, temas de Uh -huh. criptos y demás. ¿Nos puedes hablar de Sí. alguna de ellas que destaque por encima de las demás? Alguna que, no tu favorita, no vamos a decir que nos digas la favorita, pero una que te presentara el proyecto y dijeras, ostras, qué pasada esto. Lo de la longevidad, por ejemplo, lo has tratado bastante en suma positiva. Sí, pues mira, justamente lo que te decía al principio, de que a pesar de que nosotros somos generalistas, Uh -huh. pero luego vas haciendo inversiones en un fondo y te das cuenta que van emergiendo temas, ¿no? Se van agrupando como una especie de clústeres. Uh -huh. Entonces, en el fondo en el que estamos invirtiendo ahora, han emergido bastante fuerte, yo te diría que 3 temas. Uno de ellos es salud digital, ¿no? Muy vinculado al tema de longevidad que decíamos. Otro es fintech, también Uh muy -huh. claro. Y el tercero es e-commerce, precisamente con las compañías que decíamos antes, ¿no? Oye, pues 3 inversiones en un fondo que hace al final pues 30 inversiones, ya empieza a ser algo destacable. Y sí, en el mundo de la longevidad, la verdad que yo creo que van a ocurrir cosas apasionantes en los próximos años, muy ligadas o yo creo que los avances más importantes se van a producir desde el punto de vista probablemente de la biotecnología, que es Uh algo que -huh. nosotros no hacemos, ¿no? En terapias genéticas, en nuevos medicamentos, en drogas, etcétera, cosas que nosotros tocamos, pero nosotros lo que sí que en ese macro tema, cosas que sí hacemos son más vinculadas a lo que es la salud digital, ¿vale? Por así Uh-huh. decirlo. Entonces, por ejemplo, una compañía de la que escribí hace poco es Vital, ¿no? Que es una startup que te va a ayudar. Bueno, su misión final o su visión es convertirse en algo así como el Strava de la salud. O sea, es un lugar en el cual la gente, pues de una forma social y divertida, etcétera, es capaz de comparte sus hábitos de salud con el fin de que ¿no? pues sean más sticky, ¿no? Sean capaces de
de realizarlos más a lo largo del tiempo, pero van a empezar con un tema muy claro que es el de la salud metabólica, ¿no? O sea, si hay una epidemia realmente, una pandemia a nivel mundial, pues es todo lo relacionado con el mundo de la alimentación, ¿no? Y hay muchísima gente que sin saberlo, ¿no? Pues son prediabéticos o tienen diabetes de tipo 2, lo cual es una precursora súper importante para otro tipo de enfermedades súper graves, como por supuesto problemas de corazón o incluso temas de salud mental, como puede ser el Alzheimer. Ujú. Entonces, esta compañía lo que hace es, apoyándose en un monitor continuo de glucosa, que es un dispositivo como una monedita que te puedes poner tú Sí, sí. mismo, Ujú. se te pega en el brazo. Básicamente lo que monitoriza continuamente es el nivel de glucosa que tienes en sangre, ¿no? Entonces aquí la idea es, y también en esta, yo creo que hacia donde va el mundo es en la personalización de la medicina y de todo, ¿no? Aquí un poco la idea es, bueno, ya sabes que en el mundo de la nutrición hay muchísimas tendencias, corrientes, etcétera, pero aquí lo importante es, no es lo que funciona en la media, ¿no? Si lo que funciona para ti en concreto, ¿no? Entonces, Ujú. el poder saber qué reacción te provocan a ti determinados alimentos e intentar mantener ese nivel de glucosa lo más estable y bajo posible, pues tiene una correlación súper alta con la longevidad, ¿no? Ujú. Esa, por ejemplo, es una de las inversiones que hemos hecho ahora recientemente. Es bestial. Parece bestial. Bueno, que lo había visto en la newsletter, pero vamos, Uh ahora -huh. que lo has contado así, queda mucho más claro y la verdad es que flipo de que haya Uh este -huh. tipo de empresas. Y sobre la newsletter, Sí. bueno, ahora que ya hemos sabido más o menos cuál es tu secreto para sacar tiempo hasta las 12 de la noche, ¿de dónde sacas el tiempo para la documentación? Yo no digo para escribir, pero para documentarse sobre un tema como criptos o biolongevidad, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cuánto A tiempo ver, inviertes en eso? pues muchísimo. La verdad que te engañaría si dijera lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que no lo suelo hacer. O sea, el tema de ir documentándome, por así decirlo, no lo hago solo con vistas a la newsletter, sino a mi trabajo. Lo que pasa es que luego cuando aprendo algo, pues para mí la mejor manera quizá de asentar ese conocimiento es lo que dice, ¿no? La mejor manera de aprender algo es enseñarlo, entre Enseñarlo, comillas, sí. ¿no? Y para mí enseñarlo es pues cuando intento escribir un post y en el que realmente me doy cuenta de que aquello que yo pensaba que sabía realmente no tengo ni idea. O sea, es mi mejor forma de organizar mis ideas en la cabeza, es escribir esos posts, ¿no? Pero es algo que voy haciendo pues de manera recurrente, un poco siguiendo un poco mi curiosidad y cuando encuentro un hilo del que tirar, pues tiro, ¿no? O me meto en la... Suena un poco mal en español, ¿no? Me tiro por la madriguera del conejo como Alicia en el País de las Maravillas y la verdad que pues hay temas hoy en día, ¿no? Tan impresionantes y tan interesantes como los que hemos mencionado, ¿no? Longevidad, cripto, computación cuántica, inteligencia artificial. Pues esas son, yo creo que a día de hoy las 4 así grandes corrientes que más me interesan, ¿no? Y que cada una de ellas, vamos, podrías pasar una vida entera leyendo y aprendiendo, ¿no? Y habrías tocado la superficie, ¿no? Probablemente. Ujú. ¿Y qué objetivo había detrás de la newsletter? Pues muchas veces es generar base de datos, convertir a algo, generar Uh -huh. marca personal, etcétera. ¿Cuál era tu objetivo inicial con la newsletter? Mira, pues yo creo que esto, como tantas cosas, no lo sabes al principio. Tú empiezas porque te apetece hacerlo, porque te divierte, te gusta, y luego con el paso del tiempo le empiezas acoplando el relato y la narrativa y la explicación de por qué las cosas, ¿no? Pues lo empecé haciendo obviamente porque a nivel profesional creo que nos viene muy bien, ¿no? Como para darnos a conocer, para generar un poquito de marca personal, etcétera, etcétera. De hecho, se está traduciendo, ¿no? Un montón de, por ejemplo, esta compañía de la que hemos hablado antes, la conocí a través de hablar de estos temas, la newsletter. Conocí al founder a través de ello, ¿no? Con lo cual tiene un impacto muy claro en ese sentido. Pero empecé, ya te digo, porque me divertía, porque creía que era algo positivo, pero sin grandes metas en mente. Lo que pasa es que luego el feedback que vas recibiendo cada semana, pues la verdad que es te da bastante impulso para seguir. La verdad. Vale. Es que se va cortando la imagen y por eso no acaba de tener claro cuando habías terminado, perdona. Nada, perdona tú. Ahora que estás con el tema de las criptos y tal, no te voy a preguntar por equipo de investigación, pero el tema de las criptos, ¿qué posibilidades le ves? Aparte de los que comentaste en la última newsletter y demás, pero Sí. sobre todo eso, ¿qué posibilidades le ves a futuro y cómo le perdemos el miedo a las cripto? El miedo a ese del dinero, ¿dónde está? ¿Dónde para? No puedo tocarlo. Bueno, eso es algo con lo que desde luego tienes que vivir si quieres apostar por el mundo cripto, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, o sea, el problema con las criptomonedas es que
no había casos de uso muy claros, ¿no? Más allá de la especulación, o si quieres el caso de Bitcoin, ¿no? Como un valor refugio en el cual meter tu dinero donde, entre comillas, está a salvo de gobiernos corruptos, etc, etc. Pero ahora el mundo Ethereum, ¿no? Sabes que suena mucho, está despegando mucho el tema de las finanzas descentralizadas, los NFTs, por ejemplo, ¿no? Ya se van viendo realmente aplicaciones reales y muy claras de qué se puede hacer con esa tecnología. Con el mundo de las finanzas descentralizadas, lo que se trata de hacer es de ofrecer sobre esa plataforma descentralizada todos los servicios que te ofrecen los bancos el día de hoy, ¿no? Pues poder hacer depósitos, tomar préstamos, mercados, ¿no? Intercambiar unas divisas por otras, derivados. O sea, cualquier cosa que pueda hacer un banco se está hoy en día construyendo sobre estas plataformas, con lo cual, con las ventajas y también desventajas, obviamente, de este enfoque descentralizado. La ventaja más clara es que no hay intermediarios, ¿no? Con lo cual, pues obviamente hay un ahorro de costes importante que se puede traducir en que se traslada, ¿no? de hecho, al consumidor. No hay ese factor humano, ¿no? que a veces pues lleva que no se tomen las mejores decisiones, ¿no? Todos recordamos 2008 y qué ocurrió con el sistema financiero. Y eso es un ejemplo clarísimo, ¿no? Otro de los ejemplos que mencionamos, el cual soy, la verdad, que súper optimista, es el tema de los NFTs. Los NFTs son estos tokens no fungibles, ¿no? que sirven, por ejemplo, pues a la hora de crear arte digital, por ejemplo, o a la hora de crear objetos que se puedan utilizar en videojuegos, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí, o sea, yo creo que a día de hoy no estamos, vamos, ni rascando la superficie de lo que se va a poder hacer con esa tecnología, ¿no? Ya sabes que cuando empieza una tecnología nueva, al principio lo que hacemos es los casos de uso que conocemos los trasladamos ahí a la tecnología nueva, un poco a martillazos, pero realmente no somos capaces de imaginar todo lo que luego se va a poder hacer con esa tecnología, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento y la verdad que es muy, muy, muy ilusionante. Y ahora que estamos metidos en este jardín, ¿qué futuro le espera a los bancos? A ver, yo no soy maximalista de nada, ¿no? En el sentido de yo no creo que ninguna, no sé me explicarlo, creo que hay espacio para todo. No creo que las criptomonedas se vayan a comer del todo a los bancos, por supuesto que les van a coger, creo que un trozo importante del pastel, pero no creo que los vayan a hacer desaparecer, ¿no? Y creo que para diferentes casos de uso, pues será más apropiado unas cosas u otras, ¿no? Pero en ese sentido, claro, o sea, los bancos al final pues son negocios en los cuales no se ha innovado tanto porque estaban tan protegidos por temas regulatorios, por un montón de barreras, ¿no? Que se han dormido un poquito en los laureles, con lo cual ahora, pues tanto las compañías fintech como esta nueva oleada de compañías cripto, pues desde luego que yo creo que una parte de su negocio se van a llevar. Ahora, de ahí a que vayan a desaparecer, pues ya es otra cuestión, ¿no? Qué pena. Solo como comentario personal, ¿eh? Yo les tengo una cierta, les tengo mucha manía, no te voy a engañar. Venga, va, ya para terminar, ¿cómo se convierte uno en inversor? Es una pregunta Pues como muy esto, genérica, ¿eh? Pero... Sí, y la respuesta es un poco cliché, ¿no? Yo creo que todo el mundo, al menos de mi generación, ¿no? Pues decimos que, incluso de las anteriores, que hemos acabado aquí un poco por casualidad, ¿no? Esto no es algo que tú, en muchos casos, que ni siquiera conoces, ¿no? Cuando eres pequeño, cuando estás estudiando la carrera, sino que es algo que descubres más adelante en tu carrera, ¿no? Yo creo que ahora con el boom que está habiendo tecnológico y tal, quizás se está volviendo un poquito más mainstream y la gente sí que lo puede conocer un poquito más. Pero antes era algo bastante desconocido. Entonces hay muchos caminos, la verdad, para llegar a esto. Pues hay mucha gente que es... yo creo que lo fundamental, mira, te voy a contar un caso, si quieres, más práctico, es nosotros acabamos de cerrar un proceso de selección para contratar a un analista que se incorpore con nosotros y nosotros lo que hemos priorizado por delante de cualquier otra cosa es gente que ha mostrado de manera tangible a lo largo de su carrera que tenía un interés por acercarse al mundo de los emprendedores y las startups, ¿no? Y normalmente pues se ven que ha hecho algún tipo de sacrificio, porque esta carrera de las startups y tal no es la más obvia probablemente, ¿no? Ni la más cómoda, conservadora ni cómoda, efectivamente. Entonces, pues obviamente hay gente con trayectorias buenísimas, ¿no? Pero que han sido un camino más convencional, pues estudiaron
voy a poner un cliché, ¿no? Hicieron ICAVE, luego han estado haciendo banca de inversión y ahora, bueno, pues les interesa esto un poquito, lo que sea, porque por lo que sea, pues genial y me parece un perfil súper válido y nada en contra de ellos, ¿no? Sin embargo, tienes otro chico que a lo mejor ha estudiado otra cosa, pero que se ve que ha hecho sacrificios tangibles por estar cerca de startups de inversión, etcétera. Eso es lo que nosotros hemos priorizado porque nos parece que la habilidad clave para hacer bien ventures es que te apasione realmente el mundo de las startups, de los productos, de los emprendedores, estar muy cerca de ellos. Porque esto, a diferencia de lo que se cree la gente, esto es un trabajo que es muy poco de Excel y de finanzas y mucho de factores cualitativos y de factor humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos parecemos muchísimo más a un scout de talento, si quieres, que a un inversor en bolsa, por así decirlo. Cosa que eso desde fuera muchas veces no queda claro, ¿no? La gente cuando dice que eres inversor, pues siempre se imagina haciendo modelos con el Excel y etc. Y es importante haber bajado al barro antes, haber estado X tiempo, por ejemplo, trabajando en e-commerce para saber cómo funciona una tienda por detrás, los PLs que hay, problemas que te puedes encontrar para después ser un buen inversor en e-commerce. ¿Crees que la Yo creo que experiencia... Sí. Sí, sí, o sea, es uno, no me parece, no creo que haya un único camino ni que sea estrictamente necesario, pero sin duda esa experiencia es muy valiosa. Que también a veces lo que ocurre, creo, con la gente que tiene mucha experiencia operando es que eso también puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Porque obviamente pues tu experiencia y más en un mundo que cambia tan deprisa, pues es válida en un ámbito y en un tiempo probablemente, ¿no? Y también pues a lo mejor te puedes quedar, entre comillas, obsoleto, ¿no? O sea, hay ciertas cosas probablemente que son más perdurables en el tiempo que la experiencia a lo mejor más, no sé cómo explicarlo, más... la más pegada a la realidad, a lo mejor esa es más perecedera que otros conceptos un poco más genéricos, ¿no? Pero sin duda es importante y es valioso y aporta un montón. Genial, oye, pues ha sido súper interesante. Nos ha faltado la guitarra, eso sí. Es verdad. Porque a mí, desde que te vi tocando una Les Paul y además Back in Black de AC/DC, que es una de mis bandas favoritas, dije, mira, ojalá hacerle una entrevista y sacar las guitarras, pero bueno, yo tampoco las tengo en casa, que es mi oficina. Pues, oye, muchísimas gracias, Samuel, hemos aprendido un montón y nada, y para el que no conociese Suma Positiva, que se suscriba porque cada sábado, además, puntual a la hora del primer café, que los de verdad nos levantamos a las 8. Tenéis Suma Positiva en vuestras bandejas hablando de temas súper interesantes cada semana. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto por Twitter, que cada 2x3 estoy ahí dándote replies. Claro que sí, gracias Jordi, un placer. Venga, Samuel, un placer, que vaya muy bien, un abrazo. Hasta Ahora. luego. Adiós.